cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. Aragón Radio. Esta es la nuestra. No miro en ningún espejo. 1:10 Hablamos de violencia de género. Los juzgados aragoneses recibían el pasado año 3.392 denuncias y este número de denuncias por cada 10.000 mujeres quedaba establecido en poco más de un 50% en Aragón frente a las 56 de la media española. 12 de cada 10.000 aragonesas sufren violencia de género, según el Instituto Aragonés de la Mujer. La mayoría de las que denuncian tienen entre 41 y 50 años y al cierre del mes de abril de este año, pronto tendremos los datos del mes de mayo, se habían producido 1.224 llamadas al teléfono de atención gratuita. Enseguida saludaremos a Irene Gallego, que es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, y también a Pilar Maldonado, directora de la Casa de la Mujer, pero antes queremos que escuchen otros testimonios. En este caso vamos a escuchar a Pilar Argente, a la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Durante 2011 se registraron en Aragón 3.392 denuncias por violencia de género, con una incidencia media de 50 denuncias por cada 10.000 mujeres, 6 puntos por debajo de la media española. En relación a 2010, la cifra se mantuvo estable, por lo que sigue siendo muy evidente que el problema sigue ahí. Por eso hoy nos preguntamos cuáles son los recursos de que dispone una mujer que sufre malos tratos en Aragón. Pilar Argente es directora del Instituto Aragonés de la Mujer y habla del teléfono de atención gratuita como piedra angular para la prevención y el apoyo a la mujer víctima de violencia de género. Contamos con teléfono gratuito las 24 horas del día, 900-504-405, al que se pueden dirigir y son atendidas por una trabajadora social especializada en el tema, y de ahí le van a derivar, según la situación presentada por la mujer, al recurso que necesita en ese momento. Hay dos recursos principales que están a disposición de quien los necesite durante las 24 horas del día. En caso de que sea un maltrato, o sea, requiera una urgencia y presta una denuncia, se le va a atender con una trabajadora social que tenemos siempre de guardia permanente también las 24 horas del día, y jurídicamente, si necesita también asesoramiento, también está a las 24 horas del día. En ocasiones, cuando ya se ha producido la denuncia, la mujer se ve obligada a salir de su domicilio por su seguridad. Pilar Argente afirma que también se toman medidas para que ninguna de ellas esté desatendida. Si necesitan una acogida, contamos con centros de emergencia, también con un equipo especializado que las atiende. También tenemos con casas de acogida, atendidas por un equipo multidisciplinar. Tenemos pisos tutelados. Otra medida de seguridad que se le proporciona a la mujer con maltrato son dispositivos GPS de alarma. También se presta atención a los menores que sufren especialmente la situación, aunque uno de los programas bandera del Gobierno de Aragón es el programa Espacio, dirigido a hombres. El servicio Espacio, que va dirigido a hombres, que es una atención psicológica dirigida a hombres con problemas de control y violencia en el hogar, pero que no han sido condenados, no tienen penalización, porque si no, eso estaríamos hablando ya de recursos que estarían instituciones penitenciarias. En lo que va de año, no ha fallecido ninguna mujer en Aragón por violencia de género, pero al margen de este dato optimista, nadie debe bajar la guardia. Muchas personas siguen sufriendo la violencia entre los muros de su propio hogar. 1:14 Enseguida conocemos a nuestras invitadas, presentamos a nuestras invitadas. Antes les recordamos ese 902 44 10 20, el correo electrónico esta es la nuestra, @aragonradio.es, facebook.com/esta es la nuestra, twitter.com/esta es la nuestra, y el número de WhatsApp 681 006 488 para que ustedes nos den su opinión al respecto. Está con nosotros en los estudios Pilar Maldonado, es directora de la Casa de la Mujer en Zaragoza. Señora Maldonado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También nos acompaña en este caso al teléfono Irene Gallego, es presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. Señora Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Comienzo por usted, señora Maldonado. Sigue siendo un problema grave y además de muy difícil solución, tal y como estamos viendo que año tras año no desciende el número de víctimas, sino que además se mantienen las denuncias y pueden ir oscilando en función de los territorios, pero también en algunos casos podemos hablar de más víctimas.
Vamos a ver, yo creo que tenemos que entender que la violencia de género es la manifestación extrema de las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres, que es llegar realmente a maltratar física y psicológicamente a una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, porque el hombre se considera que debe de ejercer un control sobre ella. Con lo cual, esta es la manifestación de la gran desigualdad que existe en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, porque si lo entendemos así, podremos entender realmente el trabajo que hay que hacer luego para la prevención, fundamentalmente, de la violencia de género, ¿no? Entonces, efectivamente, las cifras cantan por sí solas, las cifras van aumentando. Hay una cifra que nos preocupa especialmente, y es que en los últimos años el 75% de las mujeres que han sido asesinadas en este país no habían denunciado. Es decir, hay muchos recursos, yo creo que existen suficientes recursos para atender a las mujeres que sufren violencia de género en este momento, y por lo menos hablando de Zaragoza y Aragón, pero no estamos llegando todavía a todas las mujeres que están en riesgo, y este es uno de los objetivos fundamentales. Tenemos que llegar a ese colectivo de mujeres que están en riesgo para poder realmente prevenir la violencia de género contra ellas. Señora Gallego, ¿cuál es su opinión acerca de esas dificultades que se manifiestan a la hora de efectuar la denuncia o de poner en conocimiento de los demás, principalmente de las autoridades, que se está sufriendo una situación de violencia de género? Sí, pues yo creo que normalmente las mujeres, cuando no se deciden a denunciar, es porque todavía están considerando que la violencia de género es un problema que debe resolverse en el ámbito familiar. Recursos, tal cual ha dicho Pilar Maldonado y también lo ha adelantado la directora general Pilar Argente, existen recursos y existen los recursos adecuados para poder trabajar con estas mujeres que han sufrido violencia de género. Sí que tenemos que llegar a las que no están denunciando e insisto, yo creo que el tema es porque estas mujeres consideran que es un tema que les avergüenza y debe ser resuelto en el ámbito familiar. Podemos conocer, señora Maldonado, y de hecho esta mañana se está dando a conocer también en las Cortes aragonesas esas medidas y esas actuaciones previstas por el Instituto Aragonés de la Mujer para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. Antes querría preguntarle a las dos, violencia de género, violencia familiar, violencia en el entorno familiar, ¿de qué forma lo diríamos correctamente, señora Maldonado? Bueno, la violencia de género, la violencia machista, la violencia de los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujer, todo eso recogen perfectamente de lo que se habla. La violencia familiar, la violencia doméstica es otra cosa, porque incluye realmente a otras personas. Ese realmente puede ser padres a hijos, hijos a padres, abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de violencia familiar, violencia doméstica, estamos incluyendo, además de la violencia de género, otro tipo de violencias, con lo cual yo me ceñiría, por lo menos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la Casa de la Mujer, nos ceñimos a la violencia que puede ser de género, machista o de los hombres contra las mujeres.